Muy pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esto que es un nuevo programa de El Faro, Voces del Sur. Estamos aquí por la 90.7, la radio de la UNDAB. Mi nombre es Abel. Como todas las semanas me acompaña Lorena, acá presidenta del Centro de Ciencias Sociales de aquí, de esta casa de estudios. En la operación técnica y en los controles Marcos, que hoy comparte junto a nuestro invitado nombre. Y bueno, nos vamos a meter un poquitito de lleno. Ahora vamos a presentar en el día de hoy al invitado que tenemos. Pero bueno, voy adelantando que es secretario de Investigación y Posgrado en la Universidad Nacional de Lanús. Profesor, tiene un magíster en Historia. Licenciado en Ciencias Políticas también, ¿no es cierto? Más que nada, lo que recalco, ¿no?, del invitado de hoy es el repaso histórico y el aporte que vienen haciendo conjunto a un gran equipo, creo yo, de trabajo, porque ya me lo va a decir él. Si bien él es una persona muy prolífera, creo que el trabajo en conjunto que vienen haciendo desde la Universidad Nacional de Lanús comparte, yo y creo un poquitito que tiene que ver con eso que le dije en un momento a él, que creo que es la generación que viene haciendo eso que venían haciendo otros compañeros como Norberto Galazo, ¿no? Ese trabajo de tomar lo que es la historia e ir poniéndola en constante contexto actual. Un poquitito de eso vamos a hablar, porque ellos presentaron lo que es Aguas Fuertes Completas de Roberto Arlt, y a muchos le llamarán justamente ese nombre, Aguas Fuertes Completas, y otros escritos que es así el nombre entero. En una rareza, porque la mayoría conocemos quizás Aguas Fuertes porteñas, los que después fueron otras ediciones de Aguas Fuertes españolas y demás, pero aquí viene lo particular, que es que han podido recolectar más de 2.000 obras en lo que son publicaciones y textos de Arlt, que no estaban publicadas y que no estaban ¿no?, a la luz y a la mano de todas y todos para poder leer. Arlt es una persona muy, muy particular dentro de la lectura, porque creo que sintetiza, hoy podríamos llamarlo, porque yo pensaba, ¿por qué Arlt? ¿Cómo pensar Arlt hoy en las nuevas generaciones, en el contexto histórico de hoy? Y Arlt realmente fue un urbex, hoy lo podríamos decir, un tipo totalmente urbano y de lander que rompió con todos los moldes, no un vanguardista, sino un adelantado a su época en su obra. O sea que las compañeras, los compañeros y quienes quieran leer a Arlt, creo que ahí encuentran la síntesis de ver cómo también romper moldes y cómo ir por los canales que no va lo tradicional. Yo también quería enmarcar, ahora vemos si lo logramos hacer un poco con él, el contexto, porque él está en la precuela de lo que es los años 30, me refiero a los años 20, y a lo posterior que viene justamente con el golpe de Uriburu, que ahí es una década, la famosa década infame, que cualquier argentino con tan solo escuchar la década infame tendría que por lo menos decir, che, ¿qué fue esto? ¿De qué se trató la década infame? Porque la verdad que los siguen siendo muy, muy visibles a lo que era hoy. Yo recuerdo que Jauretche, en su libro Forja y la década infame, hace referencia justamente a un momento donde Arregui dice que Forja vuelve a ese sentido ideario que tenía la reforma universitaria. Y él explica que en realidad para ellos la reforma universitaria tenía que ver más que nada con un contexto y la materialización de ese contexto dentro de las universidades referido al irigoyenismo. Lo voy a presentar como corresponde. Estamos nada más y nada menos, que es un orgullo, ya como dije, con Marcos Mele, magíster en Historia, profesor de Historia, secretario en Investigación y Posgrado de la UNLA. Bienvenidos, Marcos, y la verdad que es un lujo poder contar con tu presencia aquí. Buenas tardes, Abel, buenas tardes, Lorena. La verdad que muy, muy agradecido porque me inviten al programa. Feliz de estar acá en la UNDAB y de conversar tanto sobre Roberto Arlt y el proyecto que estamos llevando adelante, como de cultura nacional y popular en términos amplios, que es muy buena la introducción, muy pertinente lo que va señalando en torno a temas, tópicos que atraviesan ese contexto histórico
en el que se enmarca la obra de Arlt. Bien. ¿Cómo, por eso que yo decía, por qué Arlt ahora? ¿Cómo contextualizarlo en este contexto? Para poco, ¿cómo lo ves vos? Me gusta mucho esta pregunta y se relaciona con una pregunta interesantísima que me hizo un alumno hace muy poquito en la clase inaugural del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano que nosotros tenemos en la Universidad Nacional de Lanús. Cuando yo estaba presentando el seminario que tiene una fase inicial en la que estudiamos vida y obra de los pensadores que le dan nombre a los edificios más importantes de la universidad, es decir, los edificios donde tienen tanto el centro de su actividad académica como su actividad de gestión administrativa. Esos pensadores que le dan nombre a los edificios son José Hernández, Manuel Ugarte, Raúl Escalabrino Ortiz, Arturo Jaureche. Ese es el tronco inicial del seminario. Y cuando termino de hacer la presentación, mencionando a estos pensadores, con absoluta sinceridad y buena fe, un alumno levanta la mano y me dice: profe, me parece muy bien recorrer la vida y la obra de estos pensadores, pero ¿por qué irnos tan atrás? Como no hay pensadores más acá en el tiempo. Y se me ocurrió responderles citándole unos versos del Martín Fierro, ¿no? Década de 1870. Entonces le digo a este alumno: la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Entonces le digo: José Hernández, ¿1872 o 2025? Porque la realidad es que la vigencia de eso que dice José Hernández es absoluta. Bueno, esa es la potencialidad de los grandes exponentes de la cultura nacional y popular. Lo que escribieron, por supuesto que no es atemporal. Tiene que estar enmarcado en su debido tiempo histórico. Ahora, asimismo, los problemas de la Argentina semicolonial no han sido resueltos. Y eso es lo que conlleva que estos pensamientos, estas producciones, estos retratos de la realidad, como lo vamos a ver en breve con Roberto Arlt, nos resuenan permanentemente. Parece que está vivo, parece que es la Argentina que estamos viviendo hoy. Claro, sigue siendo totalmente contemporáneo y de hecho que él retrata parte del 20 e incluso en los que son cuentos o también ves decís, sí, este puede ser contado prácticamente ahora, ¿no? Nada, me quedo pensando en el contexto histórico un poquitito de Arlt. O sea, lo que fue la década infame y yo digo los paralelismos que tiene también esa época, escribir en esa época para escribir un poquitito o sea, en lo cotidiano, en lo que estamos ahora. ¿Cómo relacionás vos esa parte de esa década con el presente? Bien, a ver, una cuestión me parece anterior y necesaria para el oyente, que puede ocurrir el caso que nunca escuchó hablar de este personaje. Vamos a situarlo en su tiempo histórico, ¿no? Roberto Arlt es un hombre que nace en el año 1900, muere en 1942. Comienza a tomar impulso su producción literaria hacia mediados de la década del 20. Y en esos mediados de los años 20, el campo literario está atravesado por una pugna que probablemente la habrán escuchado, estudiado, que es la pugna entre el grupo de Florida y el grupo de Boedo. El grupo de Florida es un grupo literario que busca revolucionar las maneras de escribir, abogan por el preciosismo de la palabra, es la vanguardia literaria de la época, y que la extracción social de la gran mayoría de sus miembros es de los sectores más encumbrados de la población, aunque siempre esto tiene matices, digo, no es esquemático. Por otro lado, el grupo... Eran sí. Los que llegaban, por empezar, eran los que creaban la literatura en aquel momento también, de algún modo. Exacto. Y tenemos otro grupo que es el de Boedo, la propia mención al barrio nos referencia con un barrio proletario, un barrio de laburantes,
Y ese grupo de Boedo, a diferencia de los otros que buscan revolucionar la manera de escribir, los de Boedo buscan hacer la revolución a través de la literatura. Es decir, poner la mirada en el bajo fondo social, denunciar la explotación social que padece el hombre urbano de ese tiempo histórico. Ahí aparecen nombres célebres, Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, Roberto Mariani, ¿no? Tipos que lamentablemente han sido muy olvidados hoy, pero que merecen bucear por sus obras. Roberto Arlt es un personaje que hay todo un debate acerca de si perteneció a un grupo, al otro, por relaciones personales. Boedo, él arrancó, ¿con quién arranca en la escritura? Es bastante particular esto, porque por un lado va a empezar a trabajar al calor de el impulso de Ricardo Guiraldes, que es el último gran exponente de la gauchesca, y es un hombre mucho más próximo, por supuesto, a Florida, por extracción social. Pero por el otro lado, por temática social, por compromiso social de su obra, va a tener mucha proximidad con los hombres de Boedo. De hecho, hay un aguafuerte que aparece en los primeros tomos de nuestra colección, que es El conventillo en la literatura, donde Roberto Arlt hace una defensa encendida de una literatura con compromiso social. Dice, no es problema nuestro que las generaciones literarias anteriores, ahí le pega de lleno a Leopoldo Lugones, no hayan prestado atención a la vida paupérrima que afrontan los hombres y las mujeres de los conventillos. Dice, pero no tuvimos que ir a buscar a la literatura rusa esta realidad que es una realidad de la Argentina que vivimos. Bueno, Roberto Arlt es como les decía, es un hombre que a mediados de los años 20 comienza a tomar relevancia en el ambiente literario. En el 26 publica El juguete rabioso, que es una novela ampliamente conocida, aunque en mi opinión no la mejor. Es la que viene a ser más autobiográfica, ¿no? Si se quiere, al menos lo que se dice. Y yo te diría que son todas autobiográficas. Los Siete Locos es... Yo te iba a preguntar justamente por, gran parte de Aguafuertes también tiene que ver con... Exacto. Los Siete Locos del 29 y su prolongación, Los Lanzallamas del 31, son muy autobiográficas. Aparecen pinceladas de la vida de Roberto Arlt de forma permanente. Y el cruce con estas Aguafuertes que estamos editando desde la UNLA es directo porque partamos de una base. Roberto Arlt, como la gran mayoría de los escritores de su época, no vive de la literatura, no vive de la venta de sus novelas. Entonces, ¿cómo para la olla Roberto Arlt? Con el periodismo. Roberto Arlt, en el año 28, se incorpora a la redacción del diario El Mundo, un diario recientemente creado. Antes había laburado en crítica como cronista policial. Y en el diario El Mundo comienza a dar forma a su columna Aguafuertes porteñas, que luego va a ir cambiando de nombre, pero la temática va a ser similar. En el diario El Mundo comienza a incluir día a día un retrato de diferentes aspectos de la vida de la Buenos Aires de la época. Va a ir narrando la realidad en los barrios de inmigrantes, ¿no? Va a haber Aguafuertes dedicadas a los barrios de italianos, a los barrios de judíos, a los barrios de los turcos. Va a haber Aguafuertes dedicadas a escenas de la vida cotidiana, por ejemplo, la problemática de los celos, Aguafuertes dedicadas a las diferentes profesiones, desde el empleado público y los diferentes tipos de empleados públicos, hasta que levanta quinielas, los comisarios, los vendedores ambulantes, los mendigos. Aparecen todo tipo de personajes de la realidad de la Buenos Aires de la época. Y lo interesante de esto es que muchos de esos personajes que Roberto Arlt va detectando día a día y va exponiendo en las páginas del diario, luego van a aparecer en una forma u otra en su narrativa literaria más consolidada, como sus novelas, sus cuentos y sus obras de teatro. Hay una relación muy, muy estrecha entre los distintos géneros.
Claro, que en eso también sí marcó una nueva forma, ¿no es cierto? Yo me quedaba pensando, ¿no? El tipo era un total, un urbano total, y se lo criticaba un poco también por ser una persona de escribir de un realismo de mal gusto, incluso solían decir algo así, al menos escuché que declaraba él, ¿no? O sea, esas eran las críticas que tenía en su forma de escribir, que también me parece muy interesante en el sentido de las nuevas generaciones de comprender a Art como eso, ¿no? Como el que habla justamente hoy desde el llano del barrio, desde los barrios más humildes, nosotros lo que decimos nosotros, ¿no? Lo popular, el sentido nacional y popular, desde quizás incluso organizaciones sociales, que vos tenés nuevas camadas de gente que mira e intenta abordar la literatura desde esa manera. ¿Quién crees hoy que más o menos encare por esas formas en la actualidad que tenía Roberto? A ver, dentro de la literatura reciente, te soy sincero, no encuentro un escritor de la profundidad de Roberto Arlt. Lo cual no quiere decir que no exista. Muchas veces sucede que los grandes exponentes de su tiempo histórico no son del todo reconocidos, no son del todo visibilizados. Es muy probable que tengamos un Roberto Arlt que esté esperando que lo descubramos. E incluso claro, si existe esa recomendación de parte de ustedes, yo se las recontra agradezco. Claro, al menos no, y al menos no se lo está criticando, porque encima a los que surgen en su momento, por lo menos la crítica acervada. Pienso en Coltrane, que en su momento también el sistema de tocar de cuartas que hacía Coltrane, en su momento era un jazz súper criticado por y terminó revolucionando y creando un método, ¿no? Exacto. Vos me preguntabas hace un momento del contexto de la década infame, que me parece que es algo central, que lo podamos conversar, aunque sea en sus rasgos principales, porque el tiempo histórico en el que Roberto Arlt escribe es un tiempo en el cual se desmoronan los mitos de la Argentina agroexportadora. Desde el derrocamiento de Rosas, mediados del siglo XIX, más concretamente en la batalla de Caseros, 1852, febrero del 52, se cierra una etapa en la historia de la Argentina, y es la etapa de la Argentina que lograba reunir su independencia política con su independencia económica. A partir de esa segunda mitad del siglo XIX, la Argentina se incorpora no al mercado mundial, se incorpora al mercado inglés, como una mera granja exportadora de la principal potencia mundial. A mí me provoca mucha pena quienes exponen la idea de que la Argentina en 1910 era una potencia mundial. La realidad es que la Argentina de 1910, lejos de ser una potencia mundial, era una semicolonia privilegiada. Las potencias mundiales eran los países que habían desplegado su desarrollo industrial propio. Son las potencias que van a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A la barbarie de esa Primera Guerra Mundial. Los europeos están tan acostumbrados a acusar a Iberoamérica de barbarie. Bueno, más barbarie que las dos guerras mundiales creo que no hubo. Que pagamos todas las guerras habidas y por haber, prácticamente. Exacto. Y la realidad es que para fines de los años 20, comienzos de los años 30, ese modelo agroexportador en el cual la Argentina semicolonial prosperaba, en realidad la Argentina no, sino la clase terrateniente de la Argentina prosperaba, vivía sumida en la opulencia, al calor de nuestra dependencia económica, eso se desploma con la crisis del 29 y del 30. Y claro, la literatura de Roberto Arlt es una literatura de un mundo que se está transformando abruptamente. Es la literatura del mundo entre guerras, es la literatura donde concluye la gran ilusión de la Argentina próspera al calor de sus carnes y cereales,
es un contexto internacional en el cual se desmorona la fe ilimitada en la ciencia. Ustedes piensen que la ciencia y la tecnología habrían abierto la puerta a transformaciones pocas veces esperadas. La irrupción de los ferrocarriles, los barcos a vapor, los submarinos, la aviación, el telégrafo, el teléfono. La ciencia parecía ser el motor de un progreso indefinido. Pero, ¿qué nos mostró la ciencia con la Primera Guerra Mundial? Que la ciencia puede alimentar una inmensa máquina de matar y destruir vidas humanas. Entonces, Arlt está atravesado por todo eso, y el valor de su literatura es que es una literatura testimonial de su tiempo y de su país, de su patria y de su realidad histórica. Yo creo que para que se entienda un poco en el caso de la gente que no está metida en lo que es historia, ¿no? Los estudiantes que le van interesando, porque a veces se analiza lo más cercano, como te preguntaba ese estudiante bien a vos, o quizás la década del 45 en adelante. Es muy difícil en poco tiempo contextualizar y meter toda la historia, pero cuando Marcos iba hablando yo recordaba, ¿no?, toda la batalla. Por ejemplo, vos en los tiempos que hablabas de Rosas, vos tenías la guerra contra el Brasil por la navegación, el derecho del Río de la Plata, que es todo el escollo que hoy tenemos de la hidrovías. Ahí estaba zanjado, después se lo entregan directamente en manos a los británicos. Pero lo oculto, ¿no? Ya lo habíamos hablado, en lo que son acá lo que es la vuelta obligado, todas esas mercaderías que de la nueva industria venían, ¿no es cierto?, con banderas no solo inglesas y francesas aquí, y también lo que Rosas imponía como, no imponía, ¿no?, el desarrollo, mejor dicho, en palabras más, que sean más explícitas, el desarrollo que hizo él de los araderos, de los chasquis, que era también una forma de pelea económica contra el sistema que operaba afuera. Y ahí entra inevitablemente el modelo agroexportador, la aduana, todos los valores, lo que Rosa no estaba opuesto a una constitución, sino al respeto de esos valores, que llegar a acuerdos que, sobre todo, que él defendía mucho lo que era el puerto, que después se lo termina apropiando los mitristas, porque yo hago una comparación de los historiadores mitristas, como prácticamente lo que hoy milita en el periodismo, tipos como Majul, eran formadores de opinión en aquel momento, porque eran la narrativa en los diarios y en los libros, eran los formadores y desinformadores en realidad de un contexto real de lo que era, y los formadores de una opinión que cargaron a Rosas, a San Martín, a Artigas, a Moreno, o sea, a todo el mundo por su ideal liberal. Y en Irigoyen incluso llega, por eso los de Forja creo que arrancan con Irigoyen, después se vuelcan al peronismo, porque en Irigoyen lo que van a ver las nuevas generaciones es que era popular. De hecho, creo que hay escritos de Arlt que habla de como que en las calles se hablaba de Irigoyen, como quien decir en los años 40 y pico en las calles se habla de Perón, ¿no es cierto? Traía todo eso, que no por nada desemboca en su segundo gobierno en un golpe de Estado para traer, entre otras cosas, tiempo después, el nieto de Roca como vicepresidente, el famoso pacto Roca-Russington, que creo que es lo que viene a cambiar Perón cuando él dice que negocia con los ingleses. Está zanjando y solucionando problemas, porque realmente todo ese embrollo, y acá los estudiantes, los militantes, los que les gustan la política lo tienen que ver, porque todo ese embrollo incluso desemboca prácticamente en el surgir del peronismo. Está buenísimo esto que señalás, porque hoy se suele hablar de fake news y a mí el anglicismo me parece absolutamente innecesario, pero sí el concepto es claro. Y en historia tomamos una idea de un gran historiador nacionalista de los años 30, que fue Ernesto Palacio, que él escribió un ensayo titulado La historia falsificada. Y sin duda, así como la prensa hegemónica falsea una determinada forma de ver la realidad del tiempo presente, la historia no es ajena a la construcción de relatos que contribuyen no a forjar una conciencia nacional, sino, por lo contrario, a forjar una conciencia colonial, es decir, encumbrar como grandes próceres a aquellos dirigentes políticos que se encargaron, que dedicaron su acción política a
fortalecer, a reforzar la dependencia de la patria. Y por otro lado vos hacías referencia a Irigoyen, a Roberto Arlt como testigo del tiempo de Hipólito Yrigoyen, porque estas Aguafuerte que estamos editando en la UNLA arrancan desde la primera, en 1928. Y siendo riguroso, te tengo que contar que Roberto Arlt va a tener una visión muy negativa de Irigoyen, muy, muy negativa, que es una visión que en cierta forma Roberto Arlt la toma de su procedencia en las corrientes de la izquierda argentina. Es decir, en términos, si bien Arlt no va a tener militancia orgánica, va a tener un paso muy, muy breve por las filas del Partido Comunista, pero es más un marginal hasta dentro de las propias corrientes de la izquierda. Para las corrientes de izquierda dominantes, socialismo y comunismo, Hipólito Yrigoyen va a ser una versión más de lo que ellos denominaban la política criolla, que era una expresión degradada de los procesos políticos. De hecho, hay una soncera Arturo Jaureche denominada la política criolla, ¿no? Los socialistas veían en términos peyorativos esto que llamaban política criolla y consideraban que Irigoyen era un exponente de eso. Bueno, Roberto Arlt es durísimo con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, va a escribir toda una serie de aguafuertes que aparecen en el tomo 2 de nuestra colección, al calor del ascenso de Irigoyen a su segunda presidencia. De hecho, más precisamente el 13 de octubre del 28, al día siguiente de la asunción de Irigoyen, va a titular su columna de aguafuertes Llegó el dulce de leche, con una visión muy satírica respecto a la idea de que la militancia irigoyenista estuvo esperando durante 6 años el retorno de Irigoyen para acceder al empleo público y para vivir del Estado, y etc. Esos lugares comunes aparecen en Roberto Arlt. También va a aparecer en Roberto Arlt, y esto está en proceso de edición porque nuestra colección va a ser de más de 20 tomos, Roberto Arlt va a ser testigo de la revolución del 30, como se le decía en la época, que es el golpe del 6 de septiembre del 30 en el que el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen es derrocado. Bueno, Roberto Arlt cruza las calles de Buenos Aires, presencia el tiroteo, presencia los conflictos, y va a ir dejando sus crónicas en el diario El Mundo acerca de lo que ve en torno al derrocamiento. Y les tiro un dato que es casi profético. El 1 de enero del 30, Roberto Arlt le dedica su columna, su aguafuerte, a hablar del primer día del año. Y va a vaticinar qué es lo que se le ocurre que va a pasar en el año. Y entre algunas de las cosas que para él podrían llegar a pasar en el año, habla de revolución militar. O sea, ya se estaba generando un clima en el cual el gobierno de Irigoyen comenzaba a trastabillar, comenzaba a ser asediado por las fuerzas de la contrarrevolución. Y tiró una última, ¿no? En esto de Roberto Arlt, testigo de su tiempo histórico. Así como fue testigo del derrocamiento de Irigoyen, Roberto Arlt va a presenciar el fusilamiento de Severino Di Giovanni, el último o uno de los últimos grandes exponentes del anarquismo en la Argentina. Claro. Roberto Arlt va a ser enviado por el diario a cubrir el fusilamiento, que es algo público, ¿no? Y dedica una crónica conmovedora, que recomiendo enfáticamente su lectura, que es la crónica... Todavía no. En el segundo tomo. No, porque no podemos todavía calcular en qué tomo va a llegar, porque estamos hablando del año 31. Nosotros, los 3 primeros tomos abarcan el año 28. Del tomo, que hasta el momento tenemos publicado 2 tomos. Es un laburo muy, muy detallista el que venimos haciendo. Y eso nos lleva a cierta lentitud, pero bueno, vale la pena el esfuerzo. No podemos decir bien en qué tomo va a aparecer esta crónica, pero igual es una crónica que se puede encontrar en internet. Es la crónica He visto morir. Yo recomiendo a los oyentes
enfáticamente su lectura porque es una verdadera joya del narrador que observa un episodio terrible como el fusilamiento de ese gran militante popular que fue Di Giovanni y la sensibilidad popular de Arlt para plasmarlo. Bueno, son cosas que creo que no se le deberían escapar justamente a la inquietud, ¿no?, que traen las nuevas generaciones de militantes que la verdad que como siempre están, viste, poniéndole el pecho al día a día, eso es innegable, pero creo que estas cosas son muy, muy necesarias porque, bueno, es como todo en la naturaleza, como en un árbol, ¿no? Si uno no tiene raíces te caes, y si no son profundas ante el primer viento te caes, y es vital, creo, comprenderlas para pensar un poco los hilos de la realidad que atravesamos hoy por hoy, que no es tan lejana, porque cuando vos mirás, decís, con el fraude patriótico, decís, estos tipos fueron toda la vida igual, o sea... Sí, si bien, nada, son autores muy porteños, lo digo como provinciana de Mendoza, escucharlo, ahora que antes hablábamos con Abel, escucharte a vos, nada, sí tienen que estar en la fila de formación de cada militante actual, que prácticamente, bueno, siempre se va hablando, che, cuando empezamos la formación, estamos en un momento medio crítico también de la década infame de Milei, y no nos debemos esas instancias, ¿no?, de formación. Me encanta este tópico que aparece, que es lo de Buenos Aires, el porteñismo, etcétera, porque claro, lógico, una crítica porteño-centrista, me parece. Claro, uno conoce, la columna arranca llamándose Aguas Fuertes Porteñas, pero el tipo tiene tanta sensibilidad para captar el sentir popular que el diario lo empieza a enviar de viaje. Lo manda a Uruguay, lo manda a Brasil y después lo empieza a mandar al interior del país. Entonces la columna no va a ser solo Aguafuertes porteñas. Vamos a tener las aguafuertes patagónicas, vamos a tener aguafuertes silvestres. Roberto Arlt va a Sierra de la Ventana y va a Tandil. Va a haber un momento en el cual la columna se denomine el infierno santiagueño. ¿Por qué? Porque en el año 38 la provincia de Santiago del Estero afrontaba una sequía desoladora que arrasaba a la población, a los animales. Santiago del Estero estaba devastada y esa sequía es cubierta por el diario El Mundo a través de la pluma de Roberto Arlt. Y acá hay una anécdota, ¿no? Esto que decíamos de la necesidad de que las nuevas generaciones recobren la voz de los hombres y las mujeres de las generaciones pasadas, porque cuando uno va a la historia no va como un mero anticuario para aprender datos, memorizar cosas del pasado como si fuera para un concurso de preguntas y respuestas. Uno va al pasado para buscar respuestas, para, no sé si respuestas, pero por lo menos para encontrar claves para pensar el presente y el futuro. Bueno, Roberto Arlt en Santiago del Estero, que queda absolutamente impactado por el drama humano con el que se enfrenta, se encuentra con otro gran hombre de la cultura nacional y popular. Estoy hablando de Homero Manzione, más conocido como Homero Manzi, oriundo de Santiago del Estero. Manzi va por otro medio a cubrir lo que estaba ocurriendo en Santiago del Estero. Y las crónicas de denuncia de Roberto Arlt de lo que ocurría en Santiago son conmovedoras, porque Arlt lentamente va a ir pasando del formato pintoresco, en el cual te va contando acerca de personajes barriales como, qué sé yo, el hombre de la camiseta calada, como les decía antes, el quinielero, el vendedor ambulante, va pasando de ese formato a una crónica más de denuncia social. En esos años de la década infame, década caracterizada por
la enajenación plena de la soberanía económica de la Argentina y al mismo tiempo el fraude electoral más escandaloso, por eso la llamamos década infame, en realidad nosotros no, sino el gran periodista nacionalista José Luis Torres, Arlt se convierte en cronista de denuncia, va a denunciar el estado calamitoso en el que se encontraban los hospitales de Buenos Aires. Va recorriendo hospital por hospital, uno por uno, denunciando el mal estado de los mismos. Y tanto impacto va a tener la crónica de Roberto Arlt en torno al estado de los hospitales, que se va a abrir una comisión investigadora en el Parlamento argentino, que va a dar lugar a políticas en pos de sanear el estado miserable en el que estaban nuestros hospitales. Digo, Arlt es un tipo clave. Así como no podemos pensar la década infame sin los tangos de Enrique Santos Discépolo, no podemos pensar la década infame sin la narrativa de Roberto Arlt. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y luego escuchamos un temita y regresamos aquí con Marcos Mele. Bueno, estamos aquí de regreso en El Faro con Marcos Mele, magíster en Historia, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, secretario de Investigación y Posgrado, y en ese sentido de investigación vienen haciendo, y esto lo veníamos charlando, un trabajo muy grande. Él hizo referencia a los nombres de los edificios en la UNLA. Creo que caminar, para quienes no conozcan la Universidad Nacional de Lanús, cuando vos vas caminando por ese parque, por esos edificios que tiene, ahí mismo ya te está marcando la historia, ¿no es cierto? Justamente lo que él decía, los nombres de los edificios, quién los van atravesando, creo que ya te va caminando nada más, te va introduciendo en el ideario, en el pensamiento que viene teniendo esa casa de estudios desde su creación, que está acompañada siempre del hecho, ¿no? Es eso que decía Perón antes ¿no? Antes que decir es hacer, y lo plasmó siempre mucho, siendo que siempre se buscó desde un lado, creo, muy cercano a lo que es la literatura, el revisionismo histórico que tan vital es. Yo quería hacer, si se puede, una relación cuando hablábamos de la década infame, que ahí más que nada se crea un poco el tema de los terratenientes también, el tema del enfeudamiento, ¿no? Eso de enfeudar, dar las tierras, que hoy por hoy muchos se quejan de las retenciones, cuando realmente pagan por alquileres de campos entre el 30 y el 50%, o sea que los terratenientes se están llevando prácticamente el 30 al 50% de lo que es la producción, eso en contextos actuales, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo ves vos esa relación desde ese tiempo, desde esa formación? Sí, a ver, hace un momento decíamos que el tiempo histórico en el que le tocó escribir a Roberto Arlt es el tiempo en el que se desmoronan los mitos de la Argentina agroexportadora. Y cuando decíamos que es una gran mentira esto de que la Argentina del centenario supo ser potencia mundial, se suele reducir la foto de la Argentina del 1910 a la Avenida de Mayo y a la calle Florida. Si la foto de la Argentina de 1910 son los palacetes en los que vive la oligarquía terrateniente, bueno, uno puede llegar a creer que esa Argentina semicolonia británica era una potencia mundial. Ahora, ya si ampliamos el horizonte y nos trasladamos de la calle Florida a el barrio de La Boca, a Boedo, a Barracas o a Barracas al Sud, como se llamaba Avellaneda en aquel entonces, ya ahí aparece una realidad completamente diferente. Y ni hablar, volviendo a lo que decíamos antes del corte, si uno se traslada al interior del país, ¿no? Otro gran exponente de una literatura testimonial es Horacio Quiroga.
Horacio Quiroga, en su narrativa literaria de lo que él observa en Misiones, se encuentra con un drama de la Argentina, que es la de la Argentina en la cual el trabajador del yerbatal vive en un régimen medieval. El trabajador del yerbatal no cobra en pesos moneda nacional, cobra con un bono, con un vale de la propia compañía que explota el yerbatal. Y solo puede canjear ese bono, esa moneda, y acuña moneda la propia empresa. Solo lo puede canjear ¿dónde? En el almacén de la empresa, donde los precios son 10 veces mayores que lo que existe afuera. Entonces, en relación a esto que decíamos de la clase que explota la tierra, que concentra y explota la tierra y explota a los hombres, es fundamental tener en claro eso y no asumir acríticamente un relato que se nos intenta imponer para falsearnos nuestra conciencia acerca del pasado y ello por consecuencia nuestra visión del presente. Me quedo pensando porque lo mismo, para los que nos escuchan, lo mismo nos hacían los ingleses. Parece algo tan sencillo, pero lo mismo nos hacían en el pacto con Rusiman, nos hacen lo mismo. Prácticamente nos daban una divisa que nosotros también teníamos que utilizar en divisa. Y ahí es donde surge, porque lo dijimos cuando nombramos un poquitito a Rosa, la pelea que daba él desde los saladeros y demás, porque en el 29, cuando cae la bolsa de valores en Estados Unidos, ahí precipita que Estados Unidos e Inglaterra no compren carne aquí, el modelo agroexportador de acá, y como bien dice Marcos, claro, acá lo que salvaban era a ese modelo agroexportador, a la sociedad rural. Prácticamente en ese pacto que hace el nieto de Roca, que era totalmente perjuicioso para la Argentina, sí mantenían algunas ventas, justamente esa pequeña oligarquía terrateniente, esa clase que seguía vendiendo los granos y la carne desde acá. Por eso es tan vital, porque creo que hoy por hoy nos pasa lo mismo. Yo a veces analizo y cuando veo los grupos que compran a los pequeños productores, que le compran el grano para meterlos en los silobolsas, yo decía, mínimo vos como Estado tendrías que tener una política, al menos comprarle, entre otras cosas, entre las varias que puedes tener, a esos pequeños productores los granos, vos como gobierno tener tu silobolsa, y vos ahí tenés un margen que podés liquidar cuando vos quieras. Incluso eso te daría una ganancia por extra de lo que son los impuestos de retenciones, así como muchos bienes, ¿no? Podríamos entrar en la minería, pero creo que es vital entender ese tipo de cosas para entender no qué hacemos con toda esa información, sino justamente qué hacemos, no para tener toda esa información y no buscar un desarrollo y bueno, a ver qué hacemos con tanta historia y con tanta información, qué empezamos a desarrollar hoy por hoy. Sí, exacto. La historia es la gran maestra del presente y yo siempre recomiendo analizar con la mayor profundidad posible la historia de las grandes potencias mundiales. Cuando uno toma ese espejo, observa que esas potencias mundiales alcanzaron el estatus de potencia mundial precisamente haciendo o tomando el camino contrario, inverso al que nos recomiendan que debemos seguir. Es decir, si uno estudia la historia de Inglaterra, la historia de Estados Unidos, ahí puede observar con claridad que esas potencias alcanzaron su estatus por la vía del proteccionismo económico, es decir, la defensa más acérrima de su desarrollo industrial. Y una vez que alcanzaron ese estatus, expanden las doctrinas del libre comercio precisamente para los países dependientes en lo económico y dependientes en lo cultural. Yo acá recomiendo 2 obras centrales del pensamiento iberoamericano, que son la historia del Imperio Británico y la historia del imperialismo norteamericano del pensador uruguayo Vivian Trías, ¿no? Son 2 obras irrebatibles acerca de cómo ambas potencias alcanzaron su estatus. Entonces,
En este sentido... La verdad que no lo conozco. Escribe él sobre lo que es justamente la injerencia de esos lugares aquí en lo que es América Latina, en Uruguay. No solo en América Latina y Uruguay, sino su política de expansión territorial y comercial a nivel planetario. No, mira. Y lo más importante de todo es cómo... Él escribe sobre Rosas y Artigas, ¿no? También. Sí, claro, sí. Exacto. Escribe una monumental biografía de Juan Manuel de Rosas. Entonces, en este sentido, la historia es un recurso estratégico para que podamos adquirir una conciencia nacional respecto a nuestro pasado, que esto supone forjar una conciencia nacional también en el presente. Claro, que es la necesidad y es lo que ha marcado. Creo que en la reforma universitaria también hubieron esos tintes de que se vienen ideologías foráneas, que si no es de un lado es del otro, pero ha costado siempre, lo más difícil creo que es lograr una identidad nacional, por todo lo que nos viene de afuera, ¿no? Porque si no, creo que la reforma universitaria la abarca un poquitito el ala justamente de la izquierda, del pensamiento foráneo, o sea, y bueno, es una lucha constante, creo, de poder entender al ser nacional. Yo por suerte veo muchas compañeras y compañeros que sí están todo el día poniéndole el pecho y en esa búsqueda, ¿no? Y eso de repente es auspicioso, ¿no? Al menos yo creo que una cosa a veces genera la otra, genera su antagónico, ¿no? Es como que Bergoglio hablaba un poquitito de los revanchismos de aquellas décadas que se daban después. Inevitablemente hay ciertas cosas que hizo el kirchnerismo, que también si somos críticos para dentro del peronismo, hoy no sé si estamos con una representatividad que abarque esos temas que la historia y sobre todo recursos naturales y demás, y que los ponga en valor, porque vos sos muy futbolero, sé que muy hincha de Boca, y yo sé, uno puede ser maradoniano, muy maradoniano, pero yo te tiro una tango número 5 y seguramente no hagas lo mismo que hacía Maradona. Lo mismo pasa, desgraciadamente, como un tirón de oreja, con muchos peronistas que no han hecho lo que Perón demarca. Y hoy por hoy tenés de repente en la realidad una división donde vos ves una alianza que decís, pero pucha, es una alianza que en realidad es uno que se fue del peronismo hace como unos 11 años, no sé, más o menos, por ahí, más de una década, por Massa con el Frente Renovador, Axel que crea su nuevo partido, y el peronismo llama una alianza de peronistas que están por afuera, ¿no? Y digo yo, tenemos hoy por hoy representatividad para poner estas cuestiones que junto a la mano foránea, tanto norteamericana como la injerencia que venimos hablando aquí en este programa de Israel, y digo del Estado de Israel como Estado, no como pueblo judío, ni como el pueblo de Israel en sí, sino como un Estado que a todo el Estado les cabe crítica y avanza sobre territorio argentino, colabora con Navitas, una empresa que está vinculada con los ingleses a la explotación petrolera de Mecorot y demás, Mecorot, claro, como dice Lore. ¿Estamos a la altura de eso hoy por hoy o en qué proceso crees vos? No, a ver, yo creo que, y otra vez echando mano a la historia, no tenemos que reducir la discusión a meros nombres, sino a la profundidad de un proyecto nacional. El movimiento nacional justicialista no irrumpe en el vacío, sino que es la prolongación de las luchas de la línea nacional que se vienen prolongando desde la independencia misma de la patria y que fue adoptando diferentes expresiones con los caudillos federales, con Juan Manuel de Rosas, con el irigoyenismo, con el peronismo luego. Hay una continuidad histórica y esa continuidad histórica está dada por las grandes banderas nacionales, es decir, la defensa de la soberanía política, de la independencia económica, del nacionalismo cultural. Y creo que la mera discusión de nombres, sin ese sustento que está dado por las banderas esenciales de la patria, no nos va a permitir construir un proyecto sólido para el presente y para el futuro. Totalmente. El tiempo aquí en la radio se nos pasa siempre muy, muy rápido. La verdad que fue un placer, es un honor, es un gusto recibir aquí a Marcos Mélez en esta casa de estudio. Yo quería cerrar dejando para todas y para todos una consigna que cuando
en su momento la leí por Jaureche, no sé bien si la dice él allá por los años 50, que después Perón dice algo igual, similar, con otras palabras, en los años 70, que es que más que recuperar al ser socioeconómico de la Argentina, había que reconstruir al ser espiritual de la nación, que eso era la primer tarea de esa reconstrucción, y creo que la grieta que hábilmente nos han inducido tanto de adentro como de afuera, busca esa que no prospere lo nuestro, y creo que por ahí es la tarea que tenemos. Marcos, espero que te haya sentido a gusto, que te haya sentido bien. Para nosotros realmente, te repito, es un honor, es la verdad que muy agradable haberte tenido acá. ¿Cómo la pasaste? Muy feliz por el encuentro, por todo lo que conversamos y también por la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo desde una universidad hermana como es la Universidad Nacional de Lanús, así que muy agradecido a la UNDAP por esta oportunidad. Bueno, nada, quería yo también agradecerte, Marcos, agradecer a Abel, y voy a cerrar más que nada dando algunas noticias de esta semana. Arrancamos la semana, bueno, con el veto de Milei a la ley jubilatoria, a la moratoria jubilatoria y a la ley de emergencia en discapacidad. También el pueblo mendocino el sábado en una gran asamblea se sumó todo el pueblo a decirle no al proyecto de San Jorge, no a la megaminería. Ayer estuvimos acompañando en Congreso, como todos los miércoles, a nuestros jubilades. Se trataron, bueno, la media sanción a la ley de... Estuviste ahí, les pegaron también, reprimieron, sí, como siempre. También, los fotoperiodistas llevamos nos gasearon, nos cayó el camión hidrante también, pero bueno, así estamos en la década infame de Milei. Y... Claro, es que vinieron, la verdad que a la década infame después le sucedieron muchas décadas que le hicieron competencia y en algunos casos algunos lustros que no sé si les ganaron por lejos, pero bueno. Sí. Bueno, como contaba, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara emergencia pediátrica y los residentes nacionales para el Garrahan, media sanción el financiamiento universitario, rechazaron el DNU de disolución del INTI y el INTA, y bueno, hoy marcharon las organizaciones sociales, y este sábado los invitamos a una gran movilización en apoyo al pueblo palestino, a repudiar lo que está haciendo el Estado sionista de Israel. Nos vemos a las 15 horas en Corriente y Callao. Lleven una cacerola porque hay un gran genocidio en Gaza, están muriendo de hambre las niñeces. Lleven sus banderas palestinas o sus cuflillas, los esperamos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Esto fue El Faro, hasta la semana que viene, nos vemos.